Hola a todos, bienvenidos al módulo de salud general en la infancia. Mi nombre es Ángela Martínez, nutricionista dietista de la Fundación Gimnasio Moderno del Cauca. El día de hoy vamos a arrancar con este módulo de salud. Adicionalmente tendrán la complementación que tiene lugar el siguiente módulo, pero en este tendremos en cuenta entonces las particularidades iniciales. Vamos a arrancar entonces el día de hoy con el capítulo 1, Salud General en la Infancia y sus determinantes. Entonces, revisaremos que el tema de salud para la infancia o para cualquier tipo de persona viene determinado de unos factores que lo influyen y que lo pueden, digamos, desencadenar para efectos positivos o efectos negativos. Para el tema de determinantes de salud, nosotros tenemos en cuenta cosas del contexto, cosas particulares fisiológicas, tenemos en cuenta la asistencia sanitaria que tiene que ver con toda la parte de entes territoriales que tengan que ver para hacer ejercicio de complementación de esa salud de los niños en general. Adicionalmente, toda la parte cultural, creencias, ideologías, la parte socioeconómica o todo el contexto socioeconómico que tenga la familia y por ende también el niño en general. Todos esos determinantes de salud generan entonces una parte fundamental que quiere decir que incide en que esa salud sea efectiva o que en lugar de ser efectiva se produzca entonces en algún momento algún tipo de alteración o enfermedad. Es importante tener en cuenta los determinantes de salud para entonces entrar a participar y que nosotros como agentes educativos tengamos en cuenta dónde y en qué eslabón podemos participar y sobre todo podemos apoyar para que esa salud sea efectiva para el beneficiario. Acá vemos entonces el modelo integrado de los determinantes del desarrollo integral del niño. Tenemos en cuenta particularidades similares como lo vimos en la diapositiva anterior. Aquí entonces estamos ante el ciclo de vida, ¿sí? Que tiene que ver entonces desde el proceso de gestación, el nacimiento, el crecimiento, la parte de adolescencia y la parte como tal ya llegando a como adulto particular de ese individuo del que estamos hablando. Entonces, durante todo ese ciclo de vida, tenemos en cuenta que existen muchos aspectos que lo pueden incidir en el transcurrir, digamos que de su vida. La salud y nutrición, el desarrollo integral del niño que tenga y ese desarrollo integral viene influenciado también por la familia, la comunidad y por ende también la parte gubernamental o el Estado que encontremos. El entorno social, los servicios, la calidad, la cultura que encontremos entonces en esa población o en ese contexto específico. Y adicionalmente viene también dado de valores, de políticas, colaboración intersectorial, distribución de riquezas. Entonces, esta serie de factores que una vez se engranen todas, tenemos entonces ya como el resultado final que es el que nosotros queremos tener, que es garantizar esa salud y nutrición tanto de la infancia como todo su ciclo vital del individuo. Aquí también entonces revisamos que tiene salud, educación, trabajo, medio ambiente, justicia y saneamiento. Todo esto hace parte también del desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta que nosotros también, su parte fundamental de ese desarrollo está la familia y está su contexto y por ende su contexto también socioeconómico. El proceso entonces de salud y enfermedad del niño parte de algo fundamental que es esa atención integral. ¿Cómo la entendemos entonces esa atención integral? No solo como la asistencia que tenga, sino como la prevención de la enfermedad, promoción de la salud y la rehabilitación que esté integrada. Entonces, aquí es donde vemos que no solamente tenemos que garantizar que no se genere la enfermedad o digamos que ya atacar cuando ya se genere la enfermedad, sino no llegar hasta el punto de esa enfermedad, es decir, prevenirla, garantizando entonces el tema de la prevención de futuras complicaciones o futuras enfermedades. Está abierta la interdisciplinariedad. Es muy importante
que ese aspecto está dentro de todo el sector de salud. Participa entonces enfermería, psicología, trabajo social, medicina de familia, nutrición, digamos que todos los aspectos que están de interdisciplinarios y que están desde las diferentes perspectivas desde la parte de salud, tienen que ver entonces y asumen esa dimensión intersectorial para el tema de educación, de servicios sociales, de justicia y con esa perspectiva que vimos anteriormente del ciclo vital, es decir, siempre siguiendo las etapas de la vida, tanto preconcepcional, prenatal, infancia, adolescencia. Eso quiere decir entonces que más allá de solamente tratar o solamente enfocarnos en la salud del niño, nosotros siempre tenemos que ver un poco más allá y tenemos que dar una vista un poco más amplia frente al tema de que todos tenemos que ver con esa salud de ese individuo del que estamos hablando. La familia es supremamente importante y es ese centro de la intervención en la relación con el entorno social y también medioambiental. Diferenciando entonces todas estrategias, tanto colectivas y sobre todo como esa cohesión social bajo esos criterios de equidad que nosotros perseguimos y que también buscamos, actúan entonces dos áreas principales, digamos que de problemas, los de salud de infancia debidos a los problemas sociales y aquellos de salud con consecuencias sociales, ¿sí? Es decir, que más allá de solamente hablar de aspectos específicos de patologías en la infancia, también hablamos de cómo va a repercutir determinada condición de salud en el niño, en su familia, en su comunidad y más allá en su sociedad, ¿sí? Por ende, entonces, esa evolución demográfica que también vemos, esa estructura dinámica, el saldo migratorio, es decir, esa estructura y ese cambio y ese dinamismo que hay entre la sociedad también tiene mucho que ver con esta parte de que entonces cómo se engrana la salud y la enfermedad. Usando estrategias como instrumento de desarrollo de salud pública infantil, existen muchas acciones a nivel de la parte gubernamental y como Estado para garantizar que esa salud pública infantil se dé a, digamos que en un 100%. Sin embargo, estamos siempre frente a aspectos y factores que nos inciden negativamente y que evitan entonces que nosotros podamos proteger a esa primera infancia o a esa población infantil. Todos esos anteriores, entonces, que revisamos, tienen un propósito principal y es abogar a favor de la infancia. Estos determinantes que vimos desde la parte de salud engloban entonces todo eso que puede incidir negativamente y positivamente para llegar entonces al propósito principal que tenemos todos y que es a favor de la infancia. Entonces, frente al tema ya hablando de cómo se hace esa supervisión de salud, sobre todo en la primera infancia o de la población pediátrica, es una oportunidad única que permite acompañar al niño y su familia en el proceso de crecimiento y de desarrollo para promover ese óptimo estado de salud, lo cual implica entonces que nosotros estemos tan al pendiente de que alguien esté al tanto de cuáles son las condiciones de salud, cuáles son las condiciones de su desarrollo, cuáles son las condiciones que de pronto digamos que están teniendo en consideración y que impiden que llegue a un proceso adecuado de salud. Todo esto entonces es esa ventana de oportunidad que tenemos para garantizar que ese niño que nosotros estamos protegiendo y que probablemente pueda ser entonces a llegar a ser un niño sano, va a llegar a ser entonces o va a tener una garantía mayor de que sea un adulto sano. Consiste entonces en esos encuentros periódicos entre el niño, la familia, que permiten entonces evaluar el estado integral de salud del niño, su estado nutricional, su crecimiento, su desarrollo físico, su progreso en su desarrollo psicomotor, prevenir la enfermedad siempre, promover las recomendaciones que favorezcan su óptimo estado de salud, tomando acuerdos con la familia. Es decir, tratar de garantizar que después de evaluar ese estado de salud que se tenga y digamos que previniendo esa enfermedad, logremos
garantizar que se generen entonces esas recomendaciones que favorezcan el estado óptimo de salud, tomando esos acuerdos con la familia, es decir, explicando a la mamá qué debe hacer para que mejore en cierto aspecto y que eso genere entonces empoderamiento para la mamá y sobre todo conocimiento que le permita generar un mejor cuidado también para su hijo. Ese proceso entonces de salud-enfermedad que ya hemos venido verificando y hemos venido tocando el tema, ya hablamos de los determinantes en salud y entonces el proceso como tal de los niños se manifiesta principalmente en las potencialidades de crecimiento y de desarrollo, en la presencia o ausencia de esos riesgos y ciertas formas de enfermedades. Ese proceso se entiende entonces como producto de múltiples determinaciones que operan en la sociedad concreta, en la cual están desarrollándose, en la cual están viviendo, en la cual están conviviendo con su ambiente. Y estas son las que definen entonces la forma de alimentarse, la forma en cómo generan la protección frente al ambiente, cómo se recrean, cómo se educan, el acceso que tiene a su salud, cuál es su trabajo, cuáles son los ingresos. Entonces, de allá digamos que viene el trasfondo de cuáles son esas determinaciones y cómo pueden incidir en el niño. Todas estas circunstancias terminan definiendo patrones diferenciales tanto al crecer, al nacer, al enfermar, y de esta forma entonces esa salud de los niños y también de los adolescentes, por ende, medida a través de indicadores como ese crecimiento y ese desarrollo que siempre lo hemos estado, digamos que revisando, su estado nutricional, la cobertura de inmunizaciones, la morbilidad, el patrón de esa mortalidad, no solo puede entenderse como ese asunto individual, es decir, no solamente se puede decir que fue un aspecto aislado que le ocurrió al niño y que fue entonces sin ningún otro factor que lo predispuso a que generara determinada patología o enfermedad, sino que se debe entender entonces que expresa ese desarrollo de una determinada sociedad y en particular de las condiciones que son ambientales, sociales, culturales, así como la disponibilidad, la calidad y la eficiencia de esos servicios médicos y cómo se están generando y cómo están afectando al niño. Existen algunos tipos de creencias y más allá de creencias, digamos que existen algunos libros y escritos en donde tratan de explicar de alguna u otra forma este tipo de cosas o estos determinantes que nosotros acabamos de mencionar. En la cultura mexicana hay algo que se llama Tonalamatal o el libro de los destinos del recién nacido. Hay un escrito particular en donde mencionan que el óvulo que se fecunda, un futuro niño y un adolescente, puede haber comenzado su vida. Posterior a esto, digamos que se pregunta a su familia y se pregunta su madre y su padre cuál será la historia después de eso y de ahí en adelante. En la cultura esto se contestaba al nacer cuando el padre de la criatura enviaba a buscar a una persona que estudia y que sabe de los recién nacidos dentro de su cultura y le consultaba precisamente acerca del camino largo o corto que le pudiese esperar a ese niño, así como sobre la trayectoria de ahí para allá, de cuáles van a ser sus futuros acontecimientos. Todo eso, digamos que lo detallan y lo destacan en ese libro de los destinos del recién nacido. Entonces, después de esa historia, digamos que después de esos planteamientos, tenemos que revisarnos nosotros como talento humano, como agentes educativos, como personal que tenemos mucha conexión y adicionalmente influencia dentro de la salud de esa población y de esa primera infancia sobre todo. Tendremos que hacernos ciertas preguntas para de ahí para allá entonces partir de esos cuestionamientos y de esos planteamientos, cómo estamos nosotros incidiendo y cómo estamos nosotros determinando esa salud en el niño y en la población que estamos atendiendo.
Entonces, vamos a revisar algunas de ellas. ¿Qué espera hacer usted por los niños y niñas de su barrio, de su ciudad, de su región o de su país? Esta respuesta, digamos que sin duda sería lo mejor, ¿cierto? Ese sería el principal objetivo o sería la respuesta más efectiva que tendríamos frente a ese cuestionamiento. ¿Qué esperamos hacer nosotros por los niños y niñas que atendemos, por ejemplo, dentro de la modalidad? ¿Qué esperamos hacer nosotros más allá de solamente el tiempo que los estamos atendiendo? ¿Qué esperamos que aprendan de nosotros y que se puedan llevar de ahí en adelante después de que egresen del programa? De ahí para allá, entonces, ¿eso cómo va a incidir, tanto positiva o negativamente, de ahí para allá en su vida, en su ciclo vital, en su crecimiento, en su desarrollo, en su futuro, digamos que, planteamientos como individuo? Entonces, pero antes de eso, ¿sabemos cuánto y hasta qué punto podríamos aportar algo? ¿Estamos seguros entonces cómo estamos influyendo nosotros frente a esos determinantes anteriores? ¿Estamos totalmente seguros de que hasta dónde podríamos entonces nosotros hacer determinadas modificaciones que puedan ayudar a esas familias y sobre todo a la salud y a evitar esa enfermedad en esos niños? Conocemos los esfuerzos hechos por otros y cuánto lograron, qué lograron, eh, plantearse entonces y revisar salud que ha hecho hasta la fecha, qué puedo yo entonces motivar con la parte de salud, qué falta por hacer, qué me queda por hacer a mí como agente educativo. Todos estos planteamientos y cuestionamientos son importantes que ustedes desde sus casas estén respondiéndolas muy a conciencia y adicionalmente nos hagamos todos esos cuestionamientos en un trasfondo entonces desde el ejercicio de cada una de sus profesiones y de cada uno de sus perfiles. ¿Cuánto de la mejoría en salud y enfermedad depende de la labor que nosotros como agentes educativos o que las instituciones territoriales tienen? ¿Cuánto de eso depende entonces de nosotros? Es decir, cuánto de esa salud del niño, cuánto de esa protección del niño, cuánta de esa prevención de la enfermedad depende de nosotros, hasta dónde podemos ir y qué es en realidad lo que podemos dar para ello. Después de esos cuestionamientos y después de esos planteamientos, vamos a ir revisando paulatinamente entonces cómo es el ciclo como tal de ese crecimiento y de ese desarrollo que se genera durante la infancia. El principal objetivo del crecimiento y desarrollo es precisamente analizar tanto el crecimiento, su desarrollo biológico, psicológico, social y del adolescente. Entonces, ustedes aquí ven una gráfica que precisamente es lo que nos permite revisar dónde inicia, que aquí nos faltaría igual un poco el tema de la gestación, ¿cierto? Pero ya en crecimiento y desarrollo, digamos que inicia precisamente aquí, desde el nacimiento. De ahí para allá, entonces, el niño, su maduración, cómo lo va realizando. Entonces, el niño ya escolar, ¿qué determina entonces sus aspectos? Y el adolescente, entonces, después de ese crecimiento y de desarrollo, ¿qué es lo que va a forjar y digamos qué va a ser de ese niño cuando sea un poco más grande? Existen unos factores causales como son los genéticos, los neuroendocrinos, los ambientales, los socioeconómicos, que los vamos a ir revisando entonces también. Hay unas características principales del crecimiento y del desarrollo. Principalmente es un proceso que sigue etapas con direccionamiento, es decir, es un proceso que es continuo, no se pausa ni tampoco se devuelve. Es un proceso entonces digamos que debería o digamos que el objetivo principal es que sea continuo y que sea fluctuante. Inicia en el momento de la concepción y no se detiene hasta que el individuo llega a ser un adulto.
porque es ahí en el único momento en donde ya se generó una maduración, ya se generó un concepto como tal de lo que ya el niño va aprendiendo hasta lo que va a generar como tal su adultez, ¿sí? Tiene una secuencia y un gradiente, es decir, va generando procesos más avanzados cada vez. Es fijo, es un proceso totalmente fijo, en especial los periodos, por ejemplo, como el periodo embrionario y fetal, en el que principalmente lo que nosotros vemos es la maduración de órganos y el crecimiento precisamente de los órganos. Se desarrollan en edades equivalentes en prácticamente todos los fetos y de lactante, en que el desarrollo neurológico, psicomotor fijo permite establecer diferencias entre lo normal y lo anormal dentro de su control. Es decir, como este proceso es tan fluctuante y tan dinámico, estos aspectos, como el desarrollo neurológico y psicomotor, son los que nos permiten verificar dónde hay alguna alteración y en realidad que probablemente ese crecimiento y ese desarrollo no está siendo como debería ser. Aquí ven una gráfica, precisamente es en donde inicia, donde arranca, que estamos, es en la parte de región de desarrollo, digámoslo así, ya donde hay una parte predesarrollada y donde ya se genera algo que se denomina región desarrollada. De ahí para allá, entonces, es donde vamos mirando que es el nacimiento del niño, donde ya va generando entonces o adquiriendo experiencias que le permiten ya generar un gateo o que por lo menos se pueda sostener. Ya va generando entonces un proceso mayor que esas células y ese crecimiento también de la parte ósea y de la parte muscular y de la parte de ligamentos y demás, lo que garantiza es que el niño ya pueda sostenerse solito hasta llegar a su ganancia principal, que es sostenerse de pie, ¿sí? Aquí vemos entonces como los trimestres entre el primer año de vida. Entonces vemos el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto, que generalmente son como entre los tiempos en donde él va generando los principales cambios y es donde más nosotros los podemos verificar. Entonces, frente a esto, ¿qué es ese crecimiento? ¿Qué significa ese crecimiento? Porque siempre hablamos de crecimiento y de desarrollo y precisamente el crecimiento como tal es crecimiento individual o aumento de masa que precisamente es debido a multiplicación o hipertrofia celular. Ustedes ven en la imagen que hay una figura, en la figura 1, donde precisamente se verifican los mecanismos de ese crecimiento celular. Entonces, existen dos términos importantes que tenemos que tener en cuenta, la hiperplasia o la hipertrofia. El crecimiento individual hace parte, digamos que la combinación de las dos. Es tanto el crecimiento celular que implica el número de células, es decir, que se va generando el proceso de que una pueden partir dos y ahí para allá el crecimiento celular. Adicionalmente, la hipertrofia, es decir, que esa misma célula va teniendo entonces un mayor tamaño. Esos dos procesos se dan en el crecimiento, que es en donde nosotros vemos que generalmente es más hacia la longitud, generalmente es como más lo percibimos. Entonces, ese crecimiento, tenemos entonces el criterio para clasificar como normal y lo que nosotros generaríamos como una desviación del crecimiento o algún tipo de particularidad que haya que revisar. Para nosotros decir que existe un crecimiento normal, está basado entonces en la posición que mantiene un individuo en sucesivas mediciones dentro de cierto rango. Es decir, que yo esté midiendo al niño desde que nace y de ahí para allá lo estoy midiendo a los 2 meses, lo estoy midiendo a los 4 meses, lo estoy midiendo a los 5 meses, a los 10, a los 12, al año y más del año. Y eso es donde yo me doy cuenta que si el niño está creciendo, ¿sí? Siempre nosotros cuando tenemos la percepción de crecimiento, entonces siempre lo asociamos con algo longitudinal, es decir, con talla, ¿cierto? Y precisamente
tiene que ver mucho con eso, porque es la forma en donde nosotros vamos revisando y vamos evaluando si el crecimiento es normal o no. Adicionalmente, cuando nosotros veamos que existe un tipo de desviación del crecimiento, es apartarse del canal de crecimiento por el que transcurría normalmente y que lo que hace es ponerse en procesos de por encima o por debajo de, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven en esta gráfica que nosotros vemos un límite medio, un límite mínimo y un límite máximo. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, y yo sé que ustedes conocen las gráficas de crecimiento y desarrollo que manejamos, entonces siempre lo ubicamos al niño dónde está para su talla, dónde está para su edad, que es un aspecto que vamos a ir trabajando más adelante. Y ahí es donde nosotros verificamos qué está normal y qué estaría en procesos de alguna desviación de crecimiento. Se llama desviación porque lo que precisamente se genera es que para el parámetro con el que yo lo estoy midiendo, se está desviando, es decir, se me está separando, o se me está yendo para arriba o se me está yendo para abajo. Entonces ustedes ven aquí en la gráfica donde se ve el crecimiento normal, que es el de la gráfica del medio, y vemos entonces las dos desviaciones, ¿sí? Desviación entonces para algún tipo de patología de sobrecrecimiento o algún tipo de patología de subcrecimiento, ¿sí? Que estas dos cosas, pues nosotros para efectos, digamos que particulares, los llamamos de otras formas, pero el término, digamos que lo manejamos de esta manera. Ese crecimiento precisamente lo vemos a partir de que no solamente de talla, lo vemos en peso, lo vemos en superficie, lo vemos en volúmenes, los tejidos, de los órganos y de los segmentos o el cuerpo en total. En forma general, entonces, pueden agruparse varios factores que pueden regular ese crecimiento de la siguiente manera que ustedes van a ver acá. Los factores nutricionales, que son los que nosotros más manejamos y los que más, digamos, que conocemos, se refieren precisamente a la necesidad de contar con una adecuada disponibilidad de alimentos y sobre todo de nutrientes y que tengamos la capacidad fisiológica para poderlos usar dentro del mismo organismo y que con ello, digamos que garanticemos ese crecimiento sin ningún inconveniente. Existen factores emocionales, se relacionan con esa importancia del ambiente psicoafectivo, de la que el niño necesita desde su nacimiento a lo largo del crecimiento. Los estados de esa carencia afectiva pueden traducirse en otras manifestaciones y digamos que una de ellas también es la detención de ese crecimiento. Los factores socioeconómicos. Es un hecho conocido que los niños de clases sociales, digamos que pobres o con algunas, digamos que dificultades económicas, crecen menos que aquellos que pertenecen a algunas clases sociales un poco más favorecidas. Y esto, digamos que está establecido por algunos lineamientos y todos los organismos de salud lo han ido percibiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de los años y es una brecha que cada vez se hace un poco más grande. Este fenómeno responde a esa asociación multicausal, precisamente, del solo hecho no de contar con pocos recursos y que tiene implicaciones sobre el crecimiento, porque a la larga, digamos que los factores socioeconómicos pueden incidir en cuáles son los alimentos que el niño va a consumir, cuánta cantidad de ellos puede consumir, con qué frecuencia los puede en realidad consumir. Entonces el factor nutricional también está muy entrelazado con el factor socioeconómico. El factor genético ejerce su acción también en forma permanente durante el transcurso del crecimiento. Permite entonces esa expresión de las variaciones que existen entre los dos tipos de géneros y aún entre los individuos del mismo sexo. En cuanto a las características diferenciales de los procesos que son ya de maduración, en algunas circunstancias
se pueden ver con alguna responsabilidad la aparición de las enfermedades secundarias a esa existencia de algún tipo, digamos que, de estructura o diferenciación de la parte genética. Los factores neuroendocrinos también participan en ese funcionamiento normal del organismo. Adicionalmente es uno de los principales que tiene que ver con el proceso de la hormona de crecimiento, ¿sí? De ahí para allá entonces genera todo el proceso de ser un factor supremamente importante, tanto en maduración como en proceso de crecimiento, de talla, de peso y de ganancias. Esa actividad se traduce en el efecto modulador que ejercen sobre las funciones que ya existen, ¿sí? Los estados de ese desequilibrio o de esa desregulación neuroendocrina pueden manifestarse tanto a aceleraciones o a retrasos de ese proceso de crecimiento o desarrollo. Todas las hormonas y todos los factores que regulan ese crecimiento ejercen acción a través de los mecanismos que sean específicos y a edades determinadas de la vida, tanto en etapa de crecimiento prenatal como postnatal también. Entonces, ya conocemos qué es el crecimiento, ya sabemos cuáles son los factores que pueden incidir en ese crecimiento. Ahora entonces iremos verificando precisamente cómo se va generando ese crecimiento en los niños. Entonces, un crecimiento general vamos a incluir el esqueleto, la longitud, el peso, los órganos respiratorios, digestivos, los riñones, la aorta, vaso, volumen sanguíneo. Digamos que todos estos tienen un proceso de crecimiento muy similar, ¿sí? Este crecimiento adopta una forma sinusoidal, es decir, un alza fetal, como ustedes lo ven aquí en la gráfica, tiene una aceleración un poco más rápida y digamos que la ganancia es muchísimo mayor durante el proceso fetal y el primer año y después de un proceso de crecimiento lento. Entonces después precisamente de los 2 años, un poco más, es donde nosotros vemos que la ganancia de peso no es tan rápida como lo veníamos teniendo en el primer año de vida. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Y adicionalmente, otro rápido que después se genera a partir de la adolescencia, que es en donde vemos el estirón prepuberal o digamos que todos los aspectos ya de crecimiento en adolescencia. Ahora bien, habiendo ya tocado todos los temas de crecimiento, hablaremos un poco del tema de desarrollo. El desarrollo individual o precisamente esa adquisición de funciones, de perfeccionamiento de esas acciones y la diferenciación o integración, ya sea biológica, psicológica o social, se mide a través precisamente de funciones de tejidos, de órganos, de sistemas, de conductas. Entonces ya hablamos de cómo es el crecimiento de las células, de la hipertrofia de las mismas y de cómo la longitud, el peso y demás se genera a partir de. Pero el desarrollo entonces ya es cómo se comporta esa parte biológica y cómo funciona precisamente ese órgano específico o ese tejido o esos sistemas o las conductas, porque ya hablamos también un poco más de la parte emocional. Entonces, el niño, por ejemplo, desde el nacimiento, cuenta con una secuencia muy bien definida de acciones o de conductas que son reflejas, ¿sí? Y se denominan por Piaget como esquemas. Tan pronto como un esquema se desarrolla, se aplica a todo nuevo objeto o situación. Entonces ustedes ven en la imagen que está el bebé succionando el pecho de la mamá, que es uno de los principales reflejos con los cuales ellos nacen o lo adquieren con el tiempo y que precisamente este esquema es la representación más gráfica. ¿Por qué dice entonces que se aplica a todo nuevo objeto o situación? Porque él succiona el pecho de la madre. Si ustedes le ponen entonces un objeto en la boca al bebé, el bebé lo que va a iniciar a hacer es succionar también con cualquier tipo de objeto que nosotros le pongamos en la boca. Por ende, el bebé ya aprendió a que ese es su proceso, entonces esa secuencia y esa conducta que él ya está acostumbrado
y que digamos está en una zona de confort también porque de ahí para allá se va generando con cualquier tipo de objeto que él va reconociendo. Posterior a ello, se da entonces esa incorporación de todo nuevo objeto o situación a los esquemas que ya existen. Y esto se le denomina asimilación, es decir, el bebé después de cierta edad se lleva todo a la boca y es la forma de reconocer su entorno, su contexto, las figuras, las texturas, es la forma en cómo él está reconociendo su medio y está asimilando precisamente que todo lo que él ya conoce está entonces generando un proceso de asimilación. Entonces, si esto generalmente el pecho es en la boca, pues entonces él lo que hace es llevarse la mayoría de cosas a la boca. Por otro lado, cuando el ambiente no permite el uso de esos esquemas que ya existen, es decir, ya el niño viene de un proceso de esquemas repetitivos, y cuando él se da cuenta entonces que ya no existen, el niño va a modificar su conducta, ¿sí? Para resolver el problema que se le presenta. Es decir, un niño en preescolar modifica su conducta para imitar la conducta del padre y ser mejor aceptado a este proceso se le denomina como acomodación. Es decir, el niño entiende que necesita, digamos que sobrevivir en ese medio que está y lo que hace él es seguir precisamente todo lo que hace su principal referencia, que puede ser su madre o su padre. Y este proceso se le denomina como acomodación. Posterior a esto, entonces, esas diversas áreas que existen del desarrollo, tanto neuromotora como intelectual, como afectiva, social, así como también todos esos factores de desarrollo que tiene eje central en la personalidad. Este proceso de desarrollo a través de diversas etapas, tanto prenatal como neonatal, el lactante, el preescolar, el escolar, el adolescente, todos estos periodos del ciclo tienen entonces efectos sobre ello. Entonces aquí vemos una imagen en donde podemos ver precisamente el desarrollo de algunos tipos de personalidad en las etapas del ciclo vital. Esto se genera a partir entonces de esas etapas de desarrollo de las que viene atrás y el desarrollo precisamente de los que hablamos, prenatal, neonatal, del lactante y del preescolar. Ya hablamos entonces de qué es el crecimiento, cómo se da la maduración de algunas células y demás. Por ende, tenemos que entrar a un tema supremamente importante, que es la antropometría, para evaluar entonces precisamente cómo nosotros verificamos que ese crecimiento se esté dando. La antropometría es el estudio y la técnica de tomar medidas en el cuerpo humano utilizados especialmente para la clasificación y la comparación entre esas medidas. Para su evaluación, las variables más usadas son peso, talla, edad, perímetro cefálico, que ustedes saben y las conocen, y adicionalmente las estamos trabajando diariamente en la modalidad. ¿Sí? Recuerden entonces que nosotros realizamos una toma de medidas antropométricas, pero entonces todo el equipo de talento humano sabe que la realizamos, pero más allá entonces hay que ir revisando qué es cada cosa y por qué es necesario continuar estos procesos. Cuando son utilizadas esas variables anteriores que se le conocen entonces como índices, es decir, la relación que yo hago del peso con la edad se denomina un índice o un indicador. Los tres índices o indicadores que más se usan en la evaluación del estado nutricional son peso para la edad, talla para la edad, el peso para la talla y el IMC edad. Cada uno de ellos va a lograr identificar alteraciones desde diferentes perspectivas. El peso para la edad está comparando al propio niño con, digamos que todos los que existan, los niños de su contexto y adicionalmente de su misma edad para verificar si ese peso está acorde a lo que tendría, digamos que la mediana poblacional para él. La talla para la edad lo que busca precisamente es verificar
Tipos de cronicidad. La talla es uno de los aspectos en donde nosotros verificamos que alteraciones o deficiencias que existan se van a dar ya efectivas dentro de la talla, es por periodos supremamente crónicos, es decir, por periodos muy largos. A diferencia del peso, el peso es un aspecto que puede fluctuar muchísimo. El peso puede ganarse en muy poco tiempo y perderse en muy poco tiempo. Por ende, el peso para la edad es uno de los indicadores que ya se usa para determinar ciertos tipos de diagnósticos. Sin embargo, no es tan sensible como lo sería entonces otro que pueda lograr identificar los dos, como lo es el peso para la talla. Vamos a hablar entonces cada uno de ellos específicamente. El peso para la edad es un buen indicador, ¿sí? Pero no toma en cuenta la talla, como lo mencionamos. Es usado para saber si un niño se encuentra con ese peso bajo o en sobrepeso. Cuando el peso es menor al esperado para su edad, está en peso bajo. Si su peso es mayor que el esperado para su edad, tiene sobrepeso. La talla para la edad, como lo mencionamos, mide la nutrición en el pasado, es decir, como se denomina algo crónico, quiere decir que tiene mucho tiempo atrás en donde viene la deficiencia. Si el niño no creció, probablemente tuvo una inadecuada nutrición en algún punto del pasado, tuvo algún tipo de patología específica en algún punto del tiempo que hizo o digamos que generó algunas particularidades en la talla, como ese retraso en la misma. Demuestra si la talla de un niño es adecuada para su edad, si el niño tiene la longitud o la talla esperada, y lo que indica que hubo un crecimiento a su potencial máximo. El peso para la talla es el indicador trazador para nosotros y para la mayoría, digamos que de los tipos de evaluaciones tenemos un peso para la talla, porque precisamente verificamos ese periodo del peso, que es algo no crónico, sino agudo, cambios en el peso, pero también lo vamos a evaluar con la talla, que es ese índice que sí nos permite que el indicador sea un poco más completo. Este índice se usa para la identificación de niños con desnutrición severa, sobre todo. Mide que el niño se encuentre con peso adecuado para su talla. Si esto no ocurre, precisamente debería, digamos que, verificarse o evaluarse un poco más a fondo de cuáles son las particularidades que tenga ese niño y por qué está presentando ese tipo de malnutrición, sobre todo por déficit. Adicionalmente, es una medida que evalúa la nutrición en el momento actual. Es decir, si yo hago un indicador de peso para la talla, hoy estoy evaluando lo que en realidad tenemos en el momento, no lo pasado, porque sabemos entonces que el peso tiende a fluctuar mucho o a cambiar con facilidad. Niños que tengan riesgo de desnutrición, si yo lo peso hoy, probablemente si tuvo una diarrea o tuvo un periodo diarreico la semana pasada, precisamente me va a llevar a una desnutrición. Pero probablemente si el efecto, digamos que de la diarrea y demás, no fue tan persistente y tampoco fue tan complejo, puede llevarnos a un punto de ganancia de peso también un poquito más rápida y llevarnos nuevamente al estado nutricional en el que venía. Por ende, cuando nosotros evaluamos peso para la talla en tomas y de ahí para allá lo que hacemos es ir verificando mensualmente qué es lo que pasa con cada uno de los niños. El IMC para la edad es un indicador que lo que busca es verificar entonces los tres índices, peso, talla y edad. Lo que hacemos con ese índice es medir entonces no la cronicidad, porque entonces ya digamos que no solamente estaríamos evaluando la talla, sino que ya estamos evaluando al mismo niño en su mismo contexto, es decir, estamos incluyendo la edad y la relación de su peso con su talla, ¿sí? Este indicador sobre todo lo usamos para determinar aspectos como sobrepeso u obesidad. Sobre todo se usa para malnutrición por exceso,
porque es el que nos determina, digamos, con más sensibilidad el aspecto. Existen muchas otras medidas a nivel de la parte antropométrica que existen para la evaluación del estado nutricional, como son pliegues cutáneos, estimación de grasa corporal, circunferencia braquial, que es uno incluso de los ítems que sí usamos. El perímetro braquial es una de las medidas que nos permite verificar cuánto, digamos que lo más precisamente posible, en el momento en que yo lo evalúe, si el niño me ha perdido peso o me ha perdido masa muscular en el momento. La circunferencia de brazo, que evalúa la masa muscular corporal total. Las medidas por sí mismas no indican un estado nutricional, es decir, una sola medida no me puede evaluar un estado nutricional. El estado nutricional, más allá de solamente un diagnóstico antropométrico, es un diagnóstico que se tiene que verificar con pruebas bioquímicas, con perfiles a nivel lipídico, a nivel serológico, verificar muy bien que no tenga alteraciones a nivel endocrinos, como lo vimos anteriormente. Entonces, ese estado nutricional de esa persona, para esa interpretación es necesario compararla y completarla con esos resultados que tengamos existentes. Adicionalmente, esos resultados de las evaluaciones antropométricas, lo que hacemos entonces es medir ese valor que nos arroja el individuo, medirlo con unas tablas específicas que vienen determinadas de acuerdo a su edad y de lo que es lo esperado para su proceso normal de crecimiento y de desarrollo. Cuando existen percentiles más altos o más bajos, precisamente entonces estamos ante alteraciones de incremento o de déficit. Esta diapositiva que ustedes ven aquí están las gráficas de crecimiento y de desarrollo que nosotros manejamos, que viene dada por la resolución 2465. En esta resolución lo que se determina son los patrones de crecimiento y de desarrollo para la población colombiana, sobre todo cuáles vamos a usar para periodos de evaluación poblacional o periodos de evaluación individual. El peso para la talla es nuestro indicador trazador por norma, digamos que por manual operativo, pero también por la resolución a nivel gubernamental, que lo que determina es que es la forma más fiable para determinar un diagnóstico y poder entrar a intervenir a esa persona. Talla para la edad complementa ese peso para la talla, porque es en donde nosotros podemos revisar muy minuciosamente que no existan alteraciones un poco más allá de solamente carencial, es decir, que no solamente sea carencial, sino que más allá de eso existan entonces alteraciones también endocrinas o alteraciones en cuanto a crecimiento como tal. Perímetro cefálico, este aspecto entonces lo vamos a evaluar un poquito más adelante, sin embargo esta es la gráfica, también se determina entonces por la medida de la parte craneal y lo que hacemos es verificarla con la tabla y revisar entonces que esté dentro de las partes de normalidad o dentro de la desviación estándar de normalidad. Hablamos de normalidad o de desviación estándar normal cuando el dato o el valor que nos arroja lo vamos a evaluar entonces dentro de esta línea verde, que es esa desviación estándar, digamos que de la mediana de lo ideal. Cuando está por encima de esta línea amarilla, siempre hablaremos entonces de riesgo de exceso, y cuando está por debajo de esa misma línea amarilla, hablaremos entonces de riesgo de déficit. Aquí tenemos el apuntador, entonces esta lineecita amarilla es la que nos determina el déficit, el riesgo de déficit, y la línea amarilla de acá arriba es la que nos determina el riesgo de exceso. Cuando hablamos entonces de talla para la edad, por ejemplo, tenemos entonces esta línea que va punteada, la roja, y la línea amarilla, la línea verde y dos líneas negras.
Digamos que no hablamos de exceso para la talla porque evidentemente tenemos que tener en cuenta particularidades como la parte genética, la parte de constitución de los padres, entonces no se denominaría como exceso de la talla, sino que a partir de cierta desviación estándar hay que evaluar el tema de osificación en el niño. Sin embargo, cuando hablamos entonces que está por debajo de la línea amarilla, sí hablamos entonces de riesgo de retraso en talla para la edad. Y cuando está por debajo de la línea punteada roja, hablamos entonces de retraso en talla. Lo que quiere decir entonces que cuando me da un dato por debajo de esta línea punteada, se denomina entonces una desnutrición crónica, porque lo que ha generado es que el organismo entre en periodos de ahorro energético y lo que genera entonces es que ya ciertos procesos metabólicos como el crecimiento y el desarrollo que tendrían que darse de manera natural se pausen o entre en ese periodo de ahorro energético en el que el organismo diga, bueno, paremos esto para garantizar el requerimiento del resto de situaciones fisiológicas que hay, ¿sí? Entonces, estos periodos de retraso en talla son de los que más entonces también hay que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de peso para la talla, cuando estamos dentro de la línea verde, es decir, una desviación estándar entre 0, entre -1 y +1, es decir, -1 va a ser esta linecita amarilla y +1 va a ser esta linecita amarilla de arriba. Cuando estamos entre +1 y -1 significa normalidad. Cuando estamos en menos de -1, significa entonces riesgo de desnutrición. Cuando estamos por encima del +1, implica riesgo de sobrepeso. Cuando hablamos entonces de la línea punteada roja, hablaremos entonces ya de procesos como el sobrepeso. Y cuando hablamos del +2, perdón, cuando hablamos del +2, hablamos entonces de sobrepeso. Cuando hablamos del -2, iniciamos entonces periodos de desnutrición aguda moderada. Cuando pasamos esta línea del -3, que es la línea continua de color rojo, es entonces donde inicia una desnutrición aguda severa. Cuando tenemos por exceso entonces +3, por encima del +3, estamos hablando entonces ya de procesos de obesidad, ¿sí? Estos diagnósticos, digamos que se determinan a partir de precisamente este tipo de tablas, que lo que hace es generar que esas desviaciones que tengan a nivel poblacional, precisamente estas gráficas son de Colombia y están aterrizadas a la población colombiana. Lo que se hace es verificar en una mediana entonces de población de su misma edad cuántos generalmente es lo que oscilan las tallas de los niños a cierta edad. Y esto determinarlo entonces como un parámetro base para evaluar al resto de la población. Lo mismo pasa con el perímetro cefálico, que lo que busca precisamente es evaluar alteraciones a nivel neurológico sobre todo. El IMC para la edad es ese indicador que lo que nos permite es verificar sobre todo periodos de exceso. Por eso, cuando ustedes ven la gráfica, vemos entonces que la parte de abajo se encuentra en negro, porque precisamente si vamos a evaluar periodos de desnutrición, el principal indicador es peso para la talla. Peso para la edad también es un indicador, digamos, que se evalúa, pero sin embargo no nos es predictor de diagnóstico nutricional. Simplemente es una base y es una guía para evaluar ese peso del niño, de pronto cómo ha venido fluctuando frente a la edad que tiene en el momento. Ahora bien, vamos a dar de pronto esas determinaciones importantes de los significados y cómo se evalúan determinados índices de los que ya mencionamos. El peso es, es esa medida corporal que lo que utilizamos nosotros es una balanza que esté calibrada en 0, ¿sí? Recuerden entonces que nosotros hacemos verificaciones intermedias en balanzas y adicionalmente también se hacen calibraciones en las mismas básculas para garantizar que la medida sea lo más
fiel posible. El niño se pesa generalmente sin ropa, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, lo ideal es que esté sin pañal o en dado caso de que esté con pañal, verificar entonces cuál fue, digamos que hace cuánto tiempo lo tiene puesto. En una balanza para lactantes o en balanzas con función tara que permitan entonces identificar cuál es el peso de la madre, eh, restarlo del peso entonces real del niño. Siempre que esté asistido por su madre o su padre, la idea es que siempre en esos procesos esté acompañado. El recién nacido o lactante se pesa de cúbito supino y el lactante se pone entonces ya en posición sentada, ya porque digamos que su desarrollo se lo permite realizar de esa manera. Los niños mayores se pesan en una balanza vertical con los pies en el centro de la plataforma y con ropa interior. La talla o la longitud o estatura en los lactantes se mide la longitud con el niño de cúbito supino, como lo vemos en esta parte de aquí, mediante un infantómetro, que lo que genera entonces es que sea importante que siempre en el vértice de la cabeza esté apoyado en un extremo. Generalmente se puede pedir ayuda al padre o a la madre o al acompañante, incluso para dar más confianza al niño y que esto permita precisamente de que la medida sea lo más exacta posible. El tronco, las extremidades inferiores extendidas, totalmente extendidas. Generalmente tenemos que hacer un poquito de presión sobre las rodillas para lograr garantizar que esté lo más erguida posible o extendida posible. Y ambos pies que estén en flexión de 90 grados, como lo vemos en esta parte. Apoyados en el extremo inferior del infantómetro con una base. Los niños mayores de 2 años siempre se miden de pie o generalmente se miden de pie, descalzos sobre un piso plano, horizontal, de espaldas a un estadiómetro que idealmente más de 23 centímetros de ancho. La cabeza está erguida frente al plano, vamos a garantizar que sea un plano de Frankfurt, que esté entonces con 5 puntos principales que van a ser el vértex, la parte de los hombros, la parte de los glúteos y los talones. Esos, digamos que puntos son los que nos van a garantizar que la toma esté realizada adecuadamente. Entonces, la cabeza debe estar supremamente bien erguida, los pies paralelos, es decir, juntos, con los talones, las nalgas, los hombros y la cabeza en contacto con el plano posterior. El tope superior del estiramiento se baja a un ángulo recto hasta tener contacto con ese vértice de la cabeza y se registra o se lee la talla en centímetros. En caso de que un niño de 2 años de pronto no colabore o no pueda ser medido de pie, se mide de cúbito supino mediante un infantómetro. Mayor de 2 años, la altura siempre es en posición de pie, ¿sí? Se mide en un tallímetro o en una escala métrica pegada a la pared. Cabe resaltar que este tipo de medidas, como la talla, son medidas que van para población, digamos que esté sana, que no tenga alteraciones a nivel de la parte de estructura o demás, porque hay de pronto patologías que lo que hacen es diferenciar un poco la parte de las articulaciones y demás y no permite realizar una medida como esta. Entonces, para ellos específicamente se tienen unas fórmulas determinadas para garantizar que la talla sea lo más acercada posible a la persona que estoy midiendo. En cuanto a los procesos de ganancia de peso, tenemos incrementos de peso según la edad y tenemos incrementos de talla. Cuando hablamos de incremento de peso, dependiendo de la edad, existen unas medidas estándar frente a cómo sería la ganancia de peso, o por lo menos la que sea esperada. Cuando hablamos de edades entre 0 a 3 meses, tenemos entre 20 a 30 gramos por día. Cuando hablamos entre 3 a 6 meses, tenemos entre 17
a 18 gramos por día. Cuando hablamos entre los 6 a los 9 meses, estamos ganando entonces 12 a 13 gramos aproximadamente por día. Y cuando hablamos de niños entre los 12 a los 24 meses, estamos hablando de ganancias entre los 7.5 gramos por día. Si se dan cuenta, lo que verificamos es lo que hablamos hace un momento, que digamos que la curva de ganancia de peso se mantiene, digamos que un poco más alta entre el primer año de vida, es en donde la ganancia es más exponencial. Posterior a esto, entonces ya es un poquito más latente, digamos que es un poco más estable y por ende entonces las ganancias de peso efectivamente son menores. El preescolar, 2 kilos por año aproximadamente. Niñas, 2.5 kilos gramos por año aproximadamente. En cuanto hablamos de escolares, menos de 3 kilogramos por año aproximadamente. Entonces, digamos que la ganancia en este tipo de niños ya es un poquito más latente, ¿sí? No es tan rápida, precisamente ya son periodos y ganancias de peso un poco más estables. Incremento de talla, de la misma manera entonces, en el primer año son aproximadamente incremento de 25 centímetros al año, a los 2 años son de 12.5 centímetros al año y de 2 a 3 años son 7 centímetros, de 3 a 4 años son 8 centímetros por año y de 4 a 5 años son 4.5 a 7 centímetros al año. Entonces digamos que la talla ya es un proceso que igual que el peso no se garantiza entonces de manera exponencial después de cierta edad. Como lo mencionamos anteriormente, el perímetro cefálico es esa medida entonces que nos garantiza o por lo menos digamos que nos permite verificar ese desarrollo a nivel neurológico, cómo se viene generando. Se mide hasta los 3 años con una cinta métrica, idealmente que sea extensible, es decir, que se pueda mover fácilmente para evitar lacerar alguna parte de la parte, digamos que craneana del niño, que se apoya entonces en la protuberancia del occipital, como lo vemos aquí, y se pasa por encima del reborde capilar. Si su valor sobrepasa 2 desviaciones estándar, se denomina macrocefalia. Si por el contrario se encuentra entonces en menos de 2 desviaciones estándar, hablaremos ya de microcefalia. Este es un proceso que precisamente se mide hasta los 3 años, que es en donde la rapidez de la ganancia, digamos que de tallas o del peso del mismo se va generando. De ahí para allá, ya digamos que los incrementos son muchísimo menores. El perímetro braquial, ya mencionamos entonces cuál es el objetivo principal. Precisamente lo que busca es poder identificar a tiempo casos de desnutrición aguda antes de que nosotros podamos generar cualquier otro tipo de medida. Y es uno de los factores predictores en realidad de malnutriciones muy severas, porque ya cuando afecta de esa manera, digamos que la parte de contenido de tejido adiposo o de tejido muscular o que ya solamente tengamos el huesito adherido precisamente a la piel, se identifica inmediatamente que es un proceso de desnutrición bastante severo. Ustedes aquí pueden revisar entonces cómo es la técnica para realizar la toma. Entonces nos ponemos en posición, puede ser de bipedestación o puede estar sentado el niño y lo que vamos a hacer es identificar el brazo no dominante, es decir, generalmente es el izquierdo, pero si ya tenemos un poco más en cuenta que el niño es zurdo, pues entonces lo vamos a hacer en el lado contrario. Generalmente lo hacemos más en el izquierdo. Lo que hacemos entonces es identificar dos puntos principales, que es el acromio, la parte digamos que más prominente del hombro, y la parte más prominente del codo, que se denomina acromio, olecrano, perdón, y lo que hacemos es medir un punto medio entre
la longitud de estos dos puntos e identificamos entonces el punto medio, pasamos la cinta por ese punto medio y leemos entonces el valor que nos determina. Existen algunas cintas para algunos programas que precisamente lo que se puede identificar son puntos específicos de detección o de riesgo. Cuando está en verde, pues efectivamente el perímetro braquial está normal. Cuando está en amarillo o está en naranja, está en riesgo. Y cuando está en rojo, ya significa una desnutrición aguda severa inmediatamente. Perímetros braquiales menores a 11.5 se determinan entonces desnutrición aguda, moderada, ya sea moderada o severa. Ya hemos, digamos que, revisado todo el tema de crecimiento y desarrollo de la mayoría de tejidos macro del cuerpo, pero entonces existen algunas consideraciones específicas que debemos tener en cuenta. La mayoría de los órganos y tejidos sigue en su crecimiento la misma curva de crecimiento general, que son el esqueleto, la musculatura, el hígado, el vaso, los riñones, los pulmones, el corazón, pero existen algunos tipos de excepciones que se deben tener en cuenta también. El cerebro es una de ellas. Su crecimiento se mide con el perímetro craneano-cefálico, como lo mencionamos ahorita. Alcanza el 90% de su tamaño un adulto a los 6 años. De adulto a los 6 años. El tejido adiposo crece aceleradamente, más o menos hasta los 9 meses, y luego ese crecimiento es nulo hasta los 9 años. Luego crece rápidamente hasta el estirón puberal. El tejido linfático, durante los primeros 2 a 3 meses de vida, hay un marcado aumento del número y tamaño de ganglios linfáticos y folículos linfáticos. Este crecimiento de tejidos linfáticos se mantiene durante los 12 primeros años de vida y coincide con el inicio de la pubertad precisamente. El timo, que al nacer pesa cerca de los 12 a 15 gramos, a los 7 años ha triplicado este peso y desde este momento deja de crecer. Los senos paranasales, que precisamente son el etmoidal, el maxilar, el esfenoidal, como lo ven en la imagen, para que ustedes lo sepan identificar y sepan cuáles son, digamos que cuando hablamos de senos paranasales, el seno frontal, el etmoidal, el maxilar y el esfenoidal. Dependiendo de cuál sea, los frontales, por ejemplo, aparecen por primera vez alrededor de los 6 años. El etmoidal alcanza su máximo tamaño, es decir, desde los 7 a los 14 años. Todo el resto después de la pubertad. La mayoría, digamos que se diferencian después de la pubertad. Por ende, son aspectos, digamos que principales de la modificación o de algunos tipos de cambios en los rostros. La dentición, yo sé que ya hemos tocado las temáticas de salud bucal, pero es importante tener en cuenta la dentición y sobre todo la erupción de los dientes, dependiendo de la edad en que tenga el niño, ¿sí? Para identificar entonces cuáles pueden ser de pronto alteraciones o algunos tipos de eventos adversos que de pronto puedan existir. Los incisivos centrales superiores e inferiores cerca del 8º mes, los incisivos laterales superiores e inferiores del 10º mes, los primeros molares cerca del año, ¿sí? Los segundos molares cerca de los 2 años. Cuando ya hablamos de dentición definitiva, sí, hablamos entonces de los 6 años para adelante. Sin embargo, lo que nosotros digamos que más nos interesa son estos. Hay algunas veces que pueden generar denticiones o erupciones de dientes antes de los 8 meses, claramente sí, pero digamos que eso depende de la situación o la condición. No es una alteración, pero es importante igual realizar la higiene de la misma manera como lo haríamos con el resto. Ese primer año de vida, entonces,
el niño crece físicamente, ¿sí? Madura y adicionalmente adquiere competencias y se reorganiza psicológicamente de manera muy rápida. Entonces, generalmente durante el primer año, el niño ha triplicado su peso, aumenta un 50% su estatura y alcanza el 70% de su crecimiento cerebral. Los aspectos del crecimiento y desarrollo que de pronto no se pueden dejar de evaluar en esa supervisión corresponden a desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo emocional. Los vamos a ir tocando, digamos que en el resto de diapositivas, uno va uno y los vamos a ir identificando por rangos de edades, como lo menciona, digamos que la IEPI también. Entonces, arrancaremos hablando del grupo etario de 0 a 2 meses. El desarrollo físico se da entonces la primera semana. El peso del recién nacido puede disminuir hasta en un 10% y es normal. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros pesamos al niño al nacer y pesamos entonces al niño después de la primera semana, el niño siempre va a bajar de peso y no es porque esté en desnutrición. Cuando baja más de ese 10%, ahí sí estamos frente a un proceso de malnutrición o que probablemente no está generando su proceso de lactancia materna adecuado. Entonces, de ahí para allá sí, de pronto sí tenemos que tener un poco más en cuenta el aspecto. Pero es normal que hasta en un 10% el peso se pierda. El recién nacido debe volver a ganar o superar ese peso neonatal, más o menos a las 2 semanas de vida. Entonces, la primera y la segunda semana son puntos supremamente importantes, porque es en donde nosotros nos damos cuenta si el niño está succionando adecuadamente, si la lactancia materna está siendo efectiva, si el niño en realidad está consumiendo digamos que su alimentación de manera eficiente y por ende el organismo lo está aprovechando de forma eficiente. El aumento de 20 a 30 gramos por día se considera incremento insuficiente si es menos de 20 gramos por día. Esto es importante porque es la forma de ir evaluando entonces ese crecimiento también del niño. Movimientos incontrolados, ¿sí? A excepción solamente de la mirada, el giro de la cabeza y la succión, el llanto como respuesta a distintos estímulos. El niño llora porque tiene hambre, el niño llora porque tiene sueño, el niño, digamos que es la forma de manifestar que algo le sucede y es la única manera en realidad de manifestarle. Entonces, hay que estar al tanto, digamos que no es que el niño llore por llorar, el niño llora porque algo, digamos que algo le sucede o algo le falta. Entonces, por ende, tenemos que estar tan al tanto de ellos. Esos 20 gramos día, nosotros lo vamos evaluando pues precisamente con los controles que se van teniendo con ellos al mes o a los 2 meses, o dependiendo los controles como con la periodicidad que se requiera. Y ahí es en donde vamos evaluando que ese crecimiento sea adecuado. El desarrollo cognitivo, todos los cuidados están, digamos que en el niño, constituye un conjunto de estímulos táctiles, olfativos, visuales y auditivos. Entonces, la estimulación a esta edad precisamente está dada para principalmente estos aspectos para desarrollo del niño. El desarrollo emocional es en donde el niño adquiere esa confianza básica entre el lactante y de esas necesidades urgentes que son atendidas en forma regular, ¿sí? Es esa disponibilidad permanente del adulto en quien confiar, él crea las condiciones para ese vínculo seguro. Por eso es tan importante la lactancia materna y sobre todo la lactancia materna compartida, porque es aquí entonces desde donde el niño empieza a adquirir ese desarrollo emocional con su madre y por ende también con su padre en el proceso de acompañamiento de esa lactancia materna. El significado emocional de cualquier experiencia depende del temperamento del niño y de la respuesta de sus padres ante la respuesta también del niño. El grupo etario de 2 a 6 meses para desarrollo físico, entonces vemos que ya son chiquitos que
tienen reflejos precoces que limitan los movimientos y comienzan a desaparecer. Entonces, por ejemplo, a partir de los 6 meses, el niño ya va disminuyendo su reflejo de extrusión, que es el que le permite entonces ir aceptando poco a poco y paulatinamente los alimentos, ¿sí? Entonces hay algunos reflejos que son importantes al inicio y de ahí para allá van disminuyendo conforme digamos que es el crecimiento de ellos. A los 3 meses el niño debe mantener su cabecita ya levantada por un periodo un poquito largo y a los 4 meses se logra ese control total de la cabeza, digamos que sería un desarrollo normal. Esa ganancia de peso generalmente ya es entre los 600 gramos al mes y la talla generalmente es de 2 centímetros al mes. El desarrollo cognitivo, entonces vemos que ya es ese cambio cualitativo, se le ve ya un poco más interesado por el mundo, se le ve un poco más interesado por el contexto, es un poco más curioso, quiere entonces, es el proceso en que quiera llevarse todo a la boquita porque ya él quiere conocer, digamos que hace parte de su aprendizaje, explora su cuerpo, ¿sí? Ya es algunos bebés entonces que ya pueden tocarse los piecitos, entonces están en ese proceso de reconocimiento, se miran las manos, se tocan las orejitas, las mejillas, balbucea brevemente, digamos que son como entre los principales del desarrollo cognitivo. El desarrollo emocional durante esta edad aparecen interacciones de complejidad, una amplitud ya un poco más alta, manifestaciones que a través de expresiones faciales claras, es decir, el niño ya nosotros identificamos cuando de pronto está bravo, cuando ya está un poco feliz, entonces ya son expresiones faciales un poco ya un poco más claras. A partir de los 6 a los 12 meses, ese desarrollo físico efectivamente alcanzamos cerca de los 400 gramos al mes en el tercer trimestre y los 250 gramos al cuarto trimestre de vida. La talla disminuye ya poco a poco su velocidad a partir del año, 1.5 centímetros por mes, hasta alcanzar los 75 centímetros al año, considerando pues que esa talla vaya siendo, dependiendo digamos que de los 50 centímetros, la talla al nacer. Desarrollo cognitivo, la exploración de los objetos, se inicia entonces ya el proceso de tomarlos, pasarlos de una mano a otra, golpearlos, llevárselos a la boca. Esa acción, digamos que representa esa idea no verbal de que para qué sirven las cosas, ¿sí? Entonces el niño está mirando que si esta pelota se mueve o esta pelota suena o esta pelota se come o para qué sirve esto, ¿sí? Entonces es esa identificación de ellos, de los objetos que están rodeándolo. Es un hito importante la permanencia del objeto. Digamos que a los 9 meses es ese conocimiento que tienen los objetos que siguen existiendo aunque ya no estén a la vista. El desarrollo emocional, la aparición de la permanencia de los objetos. Ya entonces pide ciertos juguetes o ciertos objetos que le son familiares y conllevan ese cambio cualitativo del desarrollo ya social. Entonces ya es más comunicativo, el bebé ya balbucea, ya identifica, ya señala, ya digamos que es mucho más social y comunicativo. Ese lactante entonces desconoce todavía rostros extraños, compara lo conocido con lo desconocido, es decir, él identifica a su mamá, a su papá y a los que generalmente más reconoce, pero si él ve a alguien desconocido, inmediatamente va a buscar esa alguien que sea conocido y responde precisamente con ansiedad, con llanto. La comunicación a los 7 meses ya es una comunicación no verbal, ¿sí? Demostrando entonces con gestos, con emociones, a los 9 meses comparte esas emociones ya con otras personas, entonces lo que hace es mostrar los juguetes, los entrega, los recibe, ¿sí? Entonces digamos que ya se genera esa interacción. Entre los 8 y los 10, el balbuceo ya se enriquece con algunas sílabas un poquito ya más estructuradas, ¿sí? La primera palabra verdadera generalmente es en esta edad,
aquella que siempre se usa para el mismo objeto. Es decir, él aprende a decir algo y de ahí para allá la repite para cualquier tipo de objeto que él, que, digamos que desee obtener, porque sabe entonces que ya los demás le entienden y lo que él traduce pues es que le van a entender qué es lo que está buscando. El segundo año de vida, en esta etapa es en la que el niño ya aprende a caminar, a expresarse verbalmente, a comer solo, a controlar sus esfínteres, la deambulación, ya ese es uno de los principales, digamos que logros del niño. Entonces ustedes ven aquí en la imagen, el niño ya todavía digamos que puede estar como entre el gateo y demás, pero ya es el niño que ya, eso es lo que le ayuda a él a impulsarse, ponerse de pie y lograr entonces ya caminar. Y esto permite en él entonces ya incrementar su independencia. Entonces, por ende, ya el niño es más independiente, no le gusta que lo carguen, ya digamos que quiere estar solamente en el piso, porque ya sabe entonces que para ciertas cosas el niño no necesita del resto, sino que ya puede hacerlo solo. Entonces, si él desea obtener una pelota, entonces el niño lo que hace es pararse e ir hasta allá para poderla tomar. No tiene que pedirla o no tiene que llorar para que se la pase. Entonces, en este periodo, el desarrollo físico se evidencia en una disminución de la velocidad de crecimiento y también del apetito, por lo que la talla y el peso aumentan a una velocidad constante. Entonces, en este periodo es supremamente normal que el niño deje de comer. Muchas veces sucede que entonces llega a los 2 años y el niño disminuye apetito. Es normal y digamos que es una respuesta del niño a que primero quiero conocer el entorno y la comida, digamos que pasa a otro plano. Eh, entonces, tenemos una velocidad constante de 1 centímetro por mes y 225 gramos por mes. Generalmente los niños comienzan a caminar solos cerca del primer cumpleaños. De ahí para allá, digamos que en cualquier momento lo pueden hacer. Pueden tardar más o menos hasta los 15 meses. Esa marcha precoz no se asocia a un desarrollo avanzado en otros dominios tampoco. A los 18 meses mejora su equilibrio, la agilidad, logrando ya correr y treparse incluso. Entonces el niño ya está en proceso, digamos que de salir corriendo, ya porque la agilidad y la estabilidad de él ya se han logrado hasta este periodo. Podrá, digamos que en el desarrollo cognitivo, él podrá hacer ya torres de cubos, imitar acciones, peinarse, ya beber un vasito de agua si se lo pasamos, si estamos pendientes. A partir de los 18 meses se establece ya el pensamiento simbólico. Entonces son que los juegos ya no se refieren a su propio cuerpo, con los que él puede jugar, alimentar a una muñeca, con una mamadera, por ejemplo, un lenguaje comprensivo, digamos que todo este proceso va mejorando. Alrededor del año y de ahí para adelante, cuando ya dice sus primeras palabras, él es capaz de entender ya las órdenes de algunas frases simples, ¿sí? Por ejemplo, cuando la mamá le dice eso no, entonces el niño ya identifica de que eso de pronto no es para tomarlo, no es para hacer tal cosa, y él ya entiende. A los 15 meses señala partes del cuerpo y aumenta su vocabulario en forma un poco ya más gradual. Y esto, digamos que es un poco más fácil para el niño si sus padres van utilizando algunas frases que son un poco más claras, pero son más sencillas y responden a sus inquietudes de forma adecuada. Entonces el niño, tanto el niño como los padres ya identifican la necesidad que el niño se está manifestando. Desarrollo emocional, el inicio de la marcha involucra un cambio en el estado de ánimo predominante del niño. Entonces ya está marcado por esa nueva habilidad. Si él está descubriendo que puede hacer algo nuevo, entonces ya le permite controlar la distancia que lo separa de los padres, entonces sale corriendo cuando ve a su mamá, sale corriendo cuando ve a su papá, entonces digamos que son ya identificaciones inmediatas y ese desarrollo emocional junto con el desarrollo físico le permite modular también esos aspectos. El periodo preescolar, cuando hablamos entonces entre los 2 a los 5 años,
Estamos hablando entonces de esa etapa de pronto en que el niño ya aprende a distinguir ya entre lo que sí se debe hacer y lo que no. Entonces es por eso cuando hablamos de algunas prácticas de crianza, porque precisamente a partir de ese desarrollo que tiene el niño, tenemos que ir, digamos que detrás, haciendo las acciones y actividades que él entienda y que le sean claras para él. A la edad de los 2 a los 5 años, el niño ya identifica entre lo que sí se debe o lo que no se debe hacer, o lo que nosotros diríamos entre lo bueno y lo malo. Se da inicio al desarrollo entonces ya un poquito más de la conciencia moral. Otra faceta fundamental es el del autocontrol, ¿sí? Entonces, cuando se le dice que no, entonces el niño pueda identificar entonces que él no puede obtener todo lo que él pida y eso se denomina autocontrol también. Entonces, de ahí para allá es como esa incapacidad para controlar la faceta del mundo externo, suele, digamos que, inducir a la pérdida del control, puede generar rabietas, entonces en este proceso que él está aprendiendo a llevar un mejor control, por eso se generan esas rabietas que suelen comenzar desde el final del primer año y alcanzar, digamos que su máxima expresión entre los 2 y los 4 años aproximadamente. Para este periodo también existen unos logros importantes. El ser independiente en alimentación, entonces es al niño que yo ya lo puedo sentar y si le pongo su cucharita y su plato, entonces el niño ya tendría que comerme solo, ¿sí? Sí, digamos que en supervisión de un adulto, pero ya el niño realiza su propio proceso en compañía con su familia. Ya no tenemos que estar, digamos que en ese periodo todavía estarle cuchareando, en teoría ya no debería ser. Tener hábitos regulares del sueño. Ese es un proceso que se va adquiriendo conforme el niño me va creciendo. Entonces yo tengo que enseñarle poco a poco cuáles son los horarios entonces de que el niño puede jugar, en que el niño puede estar más activo y cuál es entonces su periodo de sueño como tal. Lograr ya un control de esfínteres diurno y nocturno, que digamos que eso se va generando con un proceso bastante juicioso de los papás, prácticas adecuadas de higiene oral, ¿sí? Entonces ya al niño se le puede enseñar a cepillarse solito los dientes, cuántas veces hay que cepillarse los dientes, el vestirse, ¿sí? Cómo se viste, cómo se desviste, ya puede ponerse su camisetica, digamos que eso ya es algo también de la motricidad que él tenga. Desarrollar tolerancia a separarse de sus padres, entonces el niño va aprendiendo poco a poco de que efectivamente él tendrá periodos en donde él debe estar solo o debe estar, digamos que en el colegio o digamos que con otros niños o con alguien más de la familia, entonces ya es como esa aceptación de que tiene que en algún momento separarse de sus padres, respetar los límites y la disciplina, ¿sí? Es ese, digamos que lograr ese lenguaje un poquito adulto, porque es entender lo que los papás quieren decirle, pero entonces es tratar de entenderlo para poderlo respetar. Entonces de ahí la importancia de explicar al niño algunos aspectos importantes, no solamente inmediatamente hacer la acción. Expresar sentimientos de agrado, de miedo, de frustración, es ya demostrar esa curiosidad, es esa iniciativa, la imaginación para desarrollar esos juegos, ¿sí? Entonces es como todo el desarrollo de su capacidad a nivel de la parte neurológica y también digamos que motriz, digamos que hay para allá todos los procesos parten de esas inicios también de imaginación, de curiosidad, eh, progresión de juegos en paralelo a interactivos, es decir, él va aprendiendo, entonces digamos que determinados juegos en conjunto cuando los va haciendo en su contexto, es decir, si está con los compañeritos, entonces ya está interactuando, ya no está jugando él solito, digámoslo así. Plantearse preguntas del mundo circundante. Entonces ya el niño está en la capacidad de ir entendiendo poco a poco todo su entorno, todo su contexto, todo lo que escucha, todo lo que ve.
Entonces, de ahí para allá, a él le surgen preguntas. ¿Por qué esto se hace así? ¿Por qué esto sirve para esto? ¿Por qué el niño tal hace tal acción? Entonces, efectivamente es preguntarse cómo funciona el resto del mundo. Iniciar ese desarrollo de la conciencia moral, entonces ya es como identificación de lo que yo puedo y no puedo hacer en este momento. Entonces, si a mí me dicen que yo no puedo hacer esta acción, entonces yo tengo que parar de realizar precisamente esa acción. Sí, es como ese desarrollo de ir desarrollando esa conciencia moral poco a poco. Con este tema damos finalizado este capítulo. Es un tema bastante importante y sobre todo de llevarlo a la práctica. Ya conocemos cuáles son cada una de las etapas de desarrollo, de crecimiento, conocimos cuáles son los determinantes, por ende entonces sabemos dónde nosotros podemos actuar en cada uno de esos determinantes y en cada una de las acciones que tiene al lugar ese desarrollo. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo.